¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios me los bendiga en Cristo y María. Por acá quienes habla es Fray Giovanni Luicio Más y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Con nuestra clase de hoy, estamos en la asignatura cuarta, estamos en las Sagradas Escrituras, estamos en las Sagradas Escrituras. Pues sí, en nuestro segundo audio. Quiero pedir disculpas que en el segundo audio, nada, pura música, no encendimos el micrófono. Problemas técnicos, no revisamos y realmente, bueno, hemos tenido mucho trabajo, pero con mucho cariño nosotros a ustedes les hacemos estos programas, les hacemos estas clases. Es el cariño que nace de lo alto. Bien, entonces estamos en la Escuela de Formación Católica Permanente de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Y bien, vamos entonces a ponernos cómodo para nuestras clases de Biblia, teología, y con asignatura de las Sagradas Escrituras. De todas maneras, vamos a hacer un repaso a nuestra clase de la introducción a la Biblia. Y bueno, quiero dar la bienvenida a todos los que están incorporándose, aunque no vamos a tener nuevas inscripciones. Quiero advertir que no vamos a tener nuevas inscripciones porque lamentablemente están saboteando los grupos de apologética método Padre Luis Toro. Y también ha intentado sabotear el nuestro. Nosotros sabemos quiénes son. Una señora de Estados Unidos, pero muy mal corazón, realmente una persona que necesita ayuda psiquiátrica, psicológica y espiritual. Y un señor que, bueno, que ni decir que puedo decirle. Nosotros hemos denunciado esto, lo hemos denunciado hace tiempo, advertimos, y ha perjudicado muchísimo, gracias a Dios, no como ellos quisieron, los cursos de apologética Padre Luis Toro, y saboteando el sistema, hackeando, haciéndose pasar por alumnos, y eso lo han querido hacer. Tengo las pruebas. Esta señora, por J, no voy a decir su nombre, pero ustedes saben quién es. Entonces, les dejo eso a ustedes para que mediten, reflexionen y vean quién es quién. En las redes, no todo el mundo es amigo, hay gente que se quiere aprovechar. Yo no voy a pedir ningún céntimo de acá, de estas clases. Si ustedes quieren colaborar con la causa de nosotros por acá, con la obra religiosa y esas cosas, pueden hacerlo. Eso ya es otro problema. Pero nunca, jamás pediremos por las clases. Nunca, jamás lo haremos. Y en cambio, esta gente, bueno, andan en esa onda. Bien, vamos entonces a ponernos en nuestras clases. Y bien, hacemos entonces un repaso. Y verdad que para mí es un placer siempre, ¿no?, acompañarlos a ustedes en este recorrido académico y por supuesto espiritual. Y bueno, como todo, nosotros en la parte de teología vamos a abordar, mi estilo, siempre vamos a abordar el tema desde ese trípode de la verdad que hemos llamado, que son las Sagradas Escrituras, ¿no?, la venerable tradición, ¿no?, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia, de los cuales, pero según la Constitución Deum Verbum, están unidas, siempre unidas, que uno no puede subsistir sin los otros. Entonces, yo acá voy a hacer una estructura general de las materias que vamos a ver en Sagradas Escrituras. Primero, hemos visto la revelación y la naturaleza de la Biblia, ¿no? El tema de hoy vamos a hablar
sobre formación de los textos, la oralidad, ¿no? La escritura y el canon. La tercera parte, vamos a estudiar la hermenéutica y la exégesis, ¿verdad? Que son las ciencias para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a la cuarta parte, el Antiguo Testamento, que es la promesa y preparación, ¿no? Promesa y preparación. Y el Nuevo Testamento, que es la plenitud de Cristo. Entonces, bueno, ya entrando en materia, vamos entonces a hacer un repaso de la revelación. Acuérdense que en revelación, nosotros que para entender la Biblia, nosotros no podíamos verla simplemente como un libro de historia o literatura. Y es ante todo el registro escrito, que es la revelación de Dios. Entonces, bueno, sabemos lo que es la Biblia, que es el fundamento de la palabra. La palabra Biblia, acuérdense que viene del vocábulo griego biblos, que significa libros. Aunque en sí es una biblioteca, porque tiene 73 libros. Y mantiene, evidentemente, la unidad orgánica, porque su autor principal es Dios. Y acuérdense mucho de lo que nos dice la Biblia de Jerusalén, hermano. Cuando leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que nos dice a nosotros, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. En la justicia. Y entonces, bueno, aquí aparece el concepto inspiración, porque Dios, Él eligió a los hombres que denominamos como aiógrafos, que actuando en ellos, ¿no? Y por ellos pusieron por escrito todo lo que Dios quería. Entonces, está la transmisión de la revelación, que es el fundamento de la tradición. Por eso que cuando yo escucho, nosotros no queremos nada con la tradición, sobre todo las sectas evangélicas. Por favor, es que primero fue la tradición y después la escritura. Entonces, es allí donde viene ese desconocimiento, esa ignorancia, y la ignorancia es osada y confunde, hermanos. No es arrogancia lo que yo les estoy diciendo acá, sino lamentablemente es así. Y estamos en el siglo XXI, donde yo no justifico en este momento que existan personas que ignoren cosas. Puedan desconocer, pero lo que es la ignorancia o quedarnos ahí con el traje de primera comunión, verdad que eso no me entra en mi cabeza. Entonces, o tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. Entonces, les decía yo en la primera clase, es un repaso que estoy haciendo acá, que la Biblia no cayó del cielo terminada, ¿no? La tradición precede a la escritura. Y antes de que se escribieran los evangelios, existió la predicación viva de los apóstoles a través de la iglesia. O sea, que la iglesia existió primero que la palabra, en el caso del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, las tradiciones, y quiero decir esto a los que todavía tienen ese chip y que creen que la tradición son costumbres humanas. No, la tradición es la transmisión viva del Evangelio de Jesucristo. Como dice 2 de Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 2, versículo 15, exactamente. Le dice, así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones, o sea, es la palabra de Dios, el Evangelio. Conserven las tradiciones, o sea, los hechos de Jesús, lo que se vivió con Jesús antes de la palabra. Entonces vean, los evangélicos, ellos toman que las tradiciones, no hay que estar de acuerdo con las tradiciones, que esto. No, vean lo que dice acá, 2 de Tesalonicenses. Así pues, hermanos,
manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. ¿Ven? La tradición oral y la tradición escrita. Oye, más claro, aquí no canta el gallo, queridos hermanos. Entonces, entramos en un punto que es quién es el intérprete auténtico de las Sagradas Escrituras. Las sectas evangélicas, estas sectas protestantes, porque siempre debo recordarles que una cosa es el protestante, ¿no? Y otra cosa son las sectas protestantes o las sectas a secas. Son dos cosas. Por lo menos aquí en Venezuela hay sectas a secas que no son protestantes ni son católicas. O sea, son un híbrido, una cosa, un monstruo Milton, ¿no? ¿Se acuerdan la comiquita del monstruo Milton? No, una cosa, pero extremadamente rara y extraña. Entonces, bueno, acá el intérprete auténtico es, si se quiere, el magisterio. Si se quiere, no, es el magisterio. Porque las sectas evangélicas, cada quien interpreta la Biblia a su manera. Y dentro de la misma iglesia la interpretan a su manera. Entonces, ahí vienen las confusiones. Cada quien ala por su lado. Y eso no es así. La iglesia católica no es de una división. Entonces, la Biblia, dado que fue escrita en contextos antiguos, existe, por supuesto, el riesgo de malas interpretaciones, de interpretaciones erróneas. Aquí es donde entra el magisterio, el Papa y los obispos en comunión con él, cuya función no es estar por encima de la palabra de Dios, sino servirla. Y por eso que el Concilio Vaticano II sacó un documento y nos enseñan en el Deus Verbum, ¿no? Número 10, que nos expresa que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. ¿Está claro? Está claro. Lo repito, el documento Deus Verbum del Concilio Vaticano II, el número 10, expresa: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo. Creo que hasta aquí estamos claros. Entonces, la constitución de las Escrituras, o sea, cómo se formó. Hemos dicho ya que ella no vino traída del cielo como un código ya lista, ¿no? Aquí tienen la palabra, no, nada de eso. Fue un proceso mediante el cual, y la Biblia es plenamente divina y plenamente humana. Por lo menos es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene su origen y su designio de salvación. O sea, ella nos da la salvación. Y es palabra de hombre, porque usa lenguajes, el hebreo, el arameo, el griego, y ahora después de la Vulgata, el latín, ¿no? Hay géneros literarios, que lo hemos hablado en el primer tema, poesía, hipérbola, historia, sabiduría, narración, y por supuesto hay las diferentes categorías culturales de una época específica, porque la Biblia no fue escrita de un solo tirón, ya tardó 5.000 años en escribirse. Vamos a hablar claro, son 5.000 años de historia, y hay separaciones entre un versículo o de un capítulo a otro, incluso de un versículo, de años. Entonces, oye, hay que estudiar, hay que formarse, hay que saberla interpretar usando las ciencias adecuadas como la exégesis y la hermenéutica, que hablaremos posteriormente. Yo estoy haciendo un repaso acá del primer audio por la situación que tuvimos en la segunda clase, que no teníamos el audio. Pues. Ahora, para entender lo que Dios nos quiere decir hoy,
nosotros debemos primero entender qué quiso decir el autor humano en su momento. Esto es como lo afirma la Biblia de Jerusalén en el prólogo a los evangelios, que nos dice: la verdad de la Escritura no es una verdad científica abstracta, sino una verdad para nuestra salvación. Entonces, bueno, este es un resumen, este es el segundo audio, un resumen que estoy haciendo. Vamos a entrar entonces en el tercer audio, ¿no? Que vamos a hablar sobre la naturaleza del texto sagrado. Y bueno, vamos a hacerlo para trabajar sobre el canon y cómo fue seleccionado los libros y por qué algunos libros quedaron fuera. Bien, yo me despido de ustedes. Hasta el próximo audio. Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos míos, en Cristo y María. Y les ha hablado Fray Giovanni Luicio Mas. Así que bueno, a estudiar muchísimo y vamos a hacerlo de la manera siempre más sencilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.